Ven, acércate un poco más. Hay historias que no se cuentan de pie, ni con prisa. Hay historias que se dicen despacio, como quien aviva el fuego para que no se apague. Esta es una de ellas. Hace muchos años, en un pueblo pequeño donde las mañanas olían a café recién hecho y a tierra húmeda, vivía un padre sencillo. No era un hombre de grandes palabras, pero tenía las manos marcadas por el trabajo y el corazón lleno de silencios buenos. De esos silencios que protegen, que sostienen, que aman sin hacer ruido. Tenía un hijo. Un muchacho fuerte, inteligente, pero impaciente. De esos que creen que el mundo empieza cuando uno se va de casa, y que todo lo viejo estorba cuando se sueña con correr más rápido que el tiempo. El padre se levantaba antes que el sol. Trabajaba sin quejarse. Volvía cansado, con la espalda encorvada y los ojos llenos de cansancio, pero cuando veía a su hijo, algo en su rostro se enderezaba. Porque hay padres que no viven para sí mismos, sino para ver avanzar a los suyos. El hijo, en cambio, miraba ese esfuerzo como algo normal. Como si el sacrificio fuera una obligación y no un acto de amor. Nunca dijo gracias. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca entendió que el pan caliente en la mesa tenía el precio del desgaste de otro. Tú no sabes nada de la vida, le decía a veces, con palabras duras, dichas sin pensar. Yo no quiero terminar como tú. El padre escuchaba en silencio. Porque hay dolores que no se discuten, se aguantan. Una noche, el hijo anunció que se iba. Que la casa le quedaba pequeña. Que el pueblo lo asfixiaba. Que él merecía algo más grande. Algo mejor. El padre no lo detuvo. Solo le entregó un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Por si algún día lo necesitas, le dijo. El hijo lo tomó sin mirar. Ni siquiera se despidió como debía. Y mientras se alejaba por el camino polvoriento, no sabía algo que solo el tiempo enseña. Hay puertas que se cierran para siempre cuando uno se va sin gratitud. El padre se quedó de pie, viendo cómo la silueta de su hijo se perdía en la distancia. No lloró. Solo suspiró. Como quien presiente que el amor que no se valora, siempre cobra su precio. El muchacho llegó a la ciudad con los ojos llenos de promesas y el corazón inflado de orgullo. Las luces, el ruido, la gente que caminaba sin mirarse, todo le parecía una señal de que había tomado la decisión correcta. Creía que por fin empezaba su verdadera vida, lejos de ese padre silencioso que, según él, nunca entendió el mundo. Los primeros días fueron dulces. Consiguió trabajo rápido, hizo amigos ruidosos, gastó el dinero como si el mañana fuera una idea lejana. Cada logro pequeño lo hacía sentirse más grande, más libre, más lejos de aquel hogar que nunca supo valorar. Pero la ciudad no abraza, la ciudad exige. Con el tiempo, el trabajo se volvió inestable. Las amistades empezaron a desaparecer cuando el dinero escaseó. Y las noches, antes llenas de risas, se hicieron largas y frías. En esas madrugadas silenciosas, cuando el ruido se apaga y la verdad se acerca, comenzó a recordar. Recordó las manos de su padre cortando pan con cuidado. Recordó su voz baja preguntando si había comido. Recordó ese paquete que nunca abrió. Intentó llamar. El teléfono sonó, pero nadie respondió. Seguro está ocupado, se dijo, intentando convencerse. Pero pasaron los días, y luego las semanas. Y el silencio empezó a doler. La vida siguió golpeándolo con pequeñas derrotas. Un empleo perdido. Un alquiler atrasado. Una promesa rota. Cada caída le arrancaba un poco del orgullo con el que había salido de casa. Una noche, sentado en una habitación vacía, con una sola luz encendida, tomó por fin el paquete que su padre le había dado. El papel estaba amarillento, gastado por el tiempo y el descuido. Lo abrió despacio. Dentro había una foto vieja, el de niño, subido a los hombros de su padre, sonriendo sin miedo. Y una nota escrita con letra temblorosa. Para cuando creas que estás solo, recuerda que siempre hay un hogar esperándote. Las palabras lo atravesaron como un viento frío. Por primera vez, sintió algo que no había sentido antes. Vergüenza. Vergüenza por las palabras duras. Vergüenza por el desprecio. Vergüenza por no haber dicho nunca gracias. Y en ese silencio apretado,
empezó a entender una verdad que duele aprender tarde. El amor del padre era invisible, porque siempre estuvo ahí. Los días siguieron pasando, lentos, uno detrás de otro, como pasos cansados. El muchacho ya no miraba la ciudad con los mismos ojos. Aquello que antes brillaba, ahora solo reflejaba su soledad. Porque el mundo puede estar lleno de gente, y aún así dejarte vacío. Cada mañana despertaba con el sonido del tráfico, pero en su cabeza resonaba otro ruido, el eco de sus propias palabras dichas al partir. Palabras duras. Palabras innecesarias. Palabras que ahora pesaban más que cualquier maleta. Intentó concentrarse en sobrevivir. Tomó trabajos temporales, aceptó turnos largos, aguantó humillaciones que nunca habría imaginado. Y mientras más luchaba, más entendía algo que su padre nunca dijo en voz alta. Trabajar no cansa, cansa hacerlo sin amor. Las noches eran peores. En la oscuridad, cuando no quedaba nada que fingir, la imagen de su padre aparecía una y otra vez. Siempre en silencio. Siempre de pie. Siempre esperando sin reclamar. Intentó volver a llamar. Una vez. 2 veces. Muchas más. El teléfono seguía sonando, sin respuesta. Tal vez cambiaron el número, se dijo. Pero en el fondo, un miedo nuevo comenzaba a crecer. Un domingo cualquiera, mientras caminaba sin rumbo, vio a un anciano sentado en una banca del parque. Tenía la espalda encorvada y las manos gastadas, muy parecidas a las de su padre. Algo en esa imagen le apretó el pecho. El anciano miraba a lo lejos, como si esperara a alguien que no llegaba. En ese instante, el muchacho comprendió algo que lo estremeció. No todos los que esperan poco tiempo. Se sentó cerca, sin hablar. Y sin saber por qué, las lágrimas comenzaron a caer. Porque hay dolores que no vienen de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos a tiempo. Aquella tarde regresó a su habitación y tomó una decisión. No sabía si era tarde. No sabía si aún quedaba algo que reparar. Pero entendió que vivir sin intentar volver era una condena más dura que cualquier fracaso. Empacó lo poco que tenía. Guardó la foto y la nota en el bolsillo del pecho. Y mientras el autobús avanzaba de regreso al pueblo, una sola frase le golpeaba el corazón. Ojalá no sea demasiado tarde para decir lo que nunca dije. El viaje de regreso al pueblo fue largo, más largo de lo que recordaba. Cada kilómetro parecía estirarse, como si la distancia no solo fuera geográfica, sino también emocional. El muchacho no sabía si estaba huyendo o buscando algo. Tal vez, en su corazón, ya sabía que el regreso no sería como lo imaginaba. No había promesas de un reencuentro feliz, ni de un abrazo lleno de perdón. Solo quedaba la incógnita de si el tiempo había borrado lo que había dicho y hecho. Al llegar al pueblo, el familiar aroma a tierra mojada y a pan horneado lo invadió, pero no lo sentía con la misma calidez de antes. Ahora, todo parecía un reflejo borroso de lo que alguna vez fue. Su casa, la que un día dejó atrás con los ojos llenos de sueños, se veía más vieja, más vacía. El ropero ya no parecía tan imponente. La puerta crujía al abrirse, y el sillón en el que solía sentarse su padre estaba solo, sin ese aire de compañía que alguna vez tuvo. El padre ya no estaba allí. Al principio, pensó que había llegado tarde, que su ausencia se había convertido en un vacío imposible de llenar. Se sentó en el borde de la cama, mirando el espacio vacío junto a él. Todo parecía decirle que era demasiado tarde. Pero entonces, algo cambió en su interior. Recordó las palabras que su padre le había dicho: cuando entiendas lo que realmente importa, sabrás dónde encontrarte. Tomó una respiración profunda y salió al patio trasero. Era un lugar que solía tener vida, risas y un sinfín de recuerdos. Pero ahora, el jardín estaba desordenado, y el banco en el que solían hablar sobre el día estaba cubierto de polvo. Allí, vio algo inesperado. Una pequeña caja de madera, medio enterrada en la tierra. Era la misma caja que su padre solía usar para guardar recuerdos y cartas, cosas que nunca pensó que su padre le había dado importancia. Con las manos temblorosas, desenterró la caja y la abrió. Dentro encontró una carta, amarilla por el paso del tiempo. La leyó en silencio. Hijo,
sé que no siempre entenderás lo que hice ni por qué lo hice. Pero nunca dudé de ti. Lo único que te pido es que cuando regreses, no regreses por mí. Regresa por ti. Porque la vida, hijo mío, es más que solo éxitos. Es también aprender a ser humilde, a perdonar y a reconocer lo que realmente importa. Las palabras lo atravesaron, como un rayo de claridad. No se trataba de lo que había hecho, sino de lo que podía hacer ahora. El regreso no era solo físico, sino emocional. El regreso era para sanar lo que el orgullo había lastimado. Y en ese momento, cuando las lágrimas comenzaron a caer, entendió lo que su padre había querido decir. Nunca es tarde para regresar. Y cuando regreses, no regreses para pedir perdón, regresa para aprender a dar amor verdadero. El sol estaba comenzando a bajar, tiñendo el cielo de colores dorados y naranjas, cuando el muchacho caminó hasta la pequeña colina detrás de la casa. En lo alto, había una vieja caseta de madera, una construcción simple que su padre había usado durante años para guardar herramientas y en sus últimos años para escapar de las preocupaciones. Era un lugar donde él solía sentarse, tranquilo, solo con sus pensamientos y el sonido de la naturaleza. El muchacho nunca lo había entendido. Siempre había pensado que su padre estaba escapando de él, de sus sueños, de sus conversaciones. Pero ahora, al llegar a esa caseta, comprendió que, en realidad, su padre estaba buscando la paz en el trabajo, en las horas largas y solitarias que solo alguien que sabía lo que era el sacrificio podía entender. Al llegar, vio una figura. Al principio pensó que era un recuerdo, pero al acercarse, vio que era su madre, sentada en el banco junto a la caseta. En sus manos, ella sostenía una vieja foto. Ella lo miró, y sus ojos no mostraron reproches, ni sorpresa, ni alegría. Solo calma. Pensé que te encontraría aquí, dijo su madre, con una voz que resonaba con la sabiduría de los años. El muchacho se acercó, sin saber qué decir. Las palabras le faltaban, como si el tiempo que había pasado sin hablar con su padre hubiese sellado su boca, impidiendo que dijera lo que ahora sentía en su corazón. No había excusas para lo que hizo. No había justificaciones. Solo había dolor. Él ya no está, dijo su madre, señalando el banco vacío a su lado. Pero su amor nunca se fue. Yo lo sentí, y ahora tú también lo sientes. Se sentó junto a ella, mirando el banco vacío. El sol comenzaba a ocultarse, pero no importaba. Esa luz que se desvanecía era como la oportunidad de sanar lo que se había roto. En ese momento, el muchacho entendió lo que su padre le había querido enseñar todos esos años. Lo perdí todo, mamá dijo con voz quebrada. Lo perdí todo, porque me fui sin decirle lo que más necesitaba escuchar. Su madre lo miró, con una ternura infinita. El amor nunca se pierde, hijo. Y nunca es tarde para encontrarlo nuevamente. Pero debes aprender que no solo se trata de buscar, sino de dar lo que no se puede ver. El muchacho cerró los ojos, sintiendo por fin la paz que había estado buscando en su vida. Y aunque sabía que no podía cambiar el pasado, también entendió que el futuro se construiría con las piezas que quedaban. No era tarde para amar. No era tarde para volver a empezar. Esa noche, el muchacho no pudo dormir. El silencio de la casa era distinto, más pesado, como si cada pared guardara palabras que nunca fueron dichas. Caminó descalzo por el pasillo, tocando los muebles viejos, las fotografías colgadas, los marcos gastados por el tiempo. En cada rincón sentía la presencia de su padre, no como un fantasma, sino como una huella profunda que la vida había marcado en él sin que se diera cuenta. Entró al cuarto que había sido de su padre. Todo estaba en orden, como siempre. La cama perfectamente tendida, la camisa doblada sobre la silla, los zapatos alineados junto a la pared. Ese orden no era costumbre, era amor silencioso. Un amor que no gritaba, que no exigía aplausos, pero que nunca faltaba. Abrió el cajón de la mesa de noche. Allí encontró un cuaderno viejo, de tapas desgastadas. Al hojearlo, descubrió algo que le apretó el pecho. No eran cuentas ni planes, sino pensamientos. Frases cortas, escritas con letra firme y sencilla. Algunas decían, hoy trabajé más horas, pero valió la pena. Mi hijo no lo entiende aún, pero un día sabrá por qué lo hice. El amor no siempre se nota, pero siempre se siente.
Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No eran de tristeza solamente, eran de comprensión tardía. Comprendió que su padre nunca esperó agradecimiento, solo que algún día su hijo viviera mejor de lo que él pudo vivir. Se sentó en el borde de la cama, apretando el cuaderno contra el pecho. Por primera vez, no sintió rabia, ni culpa, ni orgullo. Sintió humildad. Entendió que la vida no siempre enseña con palabras suaves, a veces enseña cuando ya no hay nadie a quien pedir perdón. Miró al techo y habló en voz baja, como si su padre pudiera escucharlo. Ahora entiendo, y duele haberlo entendido tan tarde. Pero en ese dolor había una semilla nueva, la decisión de no repetir la historia, de no amar en silencio cuando aún hay tiempo de hablar. Porque las huellas verdaderas no se borran. Y cuando uno aprende a verlas, ya no vuelve a caminar igual. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana, como si también dudara en despertar aquella casa cargada de recuerdos. El muchacho se levantó despacio, con el cuerpo cansado y el alma aún más. Algo había cambiado dentro de él. No era visible, pero pesaba. Era el peso de la verdad aceptada. Salió al patio, ese mismo patio donde tantas veces su padre había trabajado en silencio. Allí seguían las herramientas apoyadas contra la pared, gastadas por los años, fieles compañeras de un hombre que jamás se quejó. El muchacho tomó una de ellas entre sus manos. Estaba áspera, marcada, imperfecta, exactamente como la vida que su padre llevó para que a él no le faltara nada. Recordó entonces sus propias palabras, aquellas que había dicho sin pensar, con soberbia, con desprecio. Tú no sabes nada, tú ya no sirves. Las palabras volvieron como golpes secos, uno tras otro. Comprendió que hay frases que no se pueden recoger, y silencios que gritan más fuerte que cualquier disculpa tardía. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. No era una postura de debilidad, era de rendición. El orgullo, ese compañero fiel de la juventud, por fin se quebraba. Y al romperse, dejaba espacio para algo nuevo, arrepentimiento verdadero. Le habló al viento, a la tierra, al cielo, y quizás a su padre. Perdóname por no verte. Perdóname por medir tu amor con cosas que no importaban. Perdóname por llegar tarde. Su voz no buscaba respuesta, solo necesitaba salir. En ese momento entendió una verdad dura pero clara. Hay personas que se van sin hacer ruido, porque ya lo dieron todo. Y uno solo se da cuenta de su valor cuando el eco de su ausencia lo acompaña en cada paso. Se levantó lentamente. No era el mismo que había despertado ese día. Algo dentro de él había muerto, pero algo más importante había nacido. La decisión de vivir de otra manera. De honrar, aunque fuera tarde. De amar sin orgullo. Porque cuando el orgullo se rompe, el corazón aprende a hablar con honestidad. Pasaron los días, y luego los meses. El muchacho ya no era el mismo. Algo en su mirada había cambiado. Ya no corría detrás de lo urgente, ahora caminaba con respeto por lo importante. Cada amanecer era una conversación silenciosa con la memoria de su padre. No para lamentarse, sino para agradecer. Volvió a la casa familiar y decidió no venderla, como había pensado al principio. La reparó con sus propias manos. Cada clavo era un recuerdo. Cada pared, una lección. Comprendió que ese hogar no estaba hecho solo de madera y techo, sino de sacrificios invisibles, de noches sin dormir, de sueños postergados por amor. Un día, sentado en el viejo sillón donde su padre solía descansar, entendió algo que jamás había visto antes. Su padre no fue pobre, fue inmensamente generoso. Le dio todo sin pedir nada. Trabajó en silencio para que su hijo pudiera alzar la voz. Y eso, con los años, lo había confundido. A veces, la vida no nos castiga quitándonos cosas, sino mostrándonos su valor cuando ya no están. El muchacho comenzó a hablar de su padre, a honrar su nombre, a ayudar a otros como él fue ayudado. No para limpiar culpas, sino para mantener vivo un legado. Porque el amor verdadero no muere, se transforma en ejemplo. Y aquí va la enseñanza que quiero dejarte, alma que escucha. No esperes a perder para aprender a valorar. No esperes al silencio para escuchar. No esperes al final para decir gracias. Abraza hoy.
Agradece hoy. Perdona hoy. Porque los padres no piden monumentos. Solo un poco de amor mientras aún pueden sentirlo. Y recuerda esto como una verdad sencilla de la vida. Quien honra a tiempo, nunca vive con arrepentimiento.